Hay gente que solo ve el uniforme, la escoba, el gafete genérico, e ignora lo más valioso, la inteligencia silenciosa que camina por los pasillos todos los días. ¿Cuántas mujeres invisibles ya te has cruzado en el trabajo sin siquiera preguntar su nombre? Camila entró a una empresa de tecnología como auxiliar de limpieza, pero salió de una junta como consultora de negocios. No fue suerte, ni caridad, fue meritocracia real, esa que nace del talento ignorado, de la superación profesional de quien nunca dejó de aprender aún siendo subestimada. Esta es una de esas historias que tocan el corazón y que nos recuerdan de una verdad incómoda. Hay gente que entiende más de negocios leyendo lo que otros garabatean en el pizarrón que quien habla bonito en la sala de juntas. El puesto no define el talento. Y hoy vas a entender por qué. Si ya fuiste tratado como invisible, si ya tuvieron tu capacidad ignorada solo por tu gafete, quédate aquí. Esta historia es un golpe de realidad, pero también una ventana abierta para quien todavía cree en la oportunidad y transformación. Camila tiene 35 años, ojos atentos y pasos ligeros. Es auxiliar de limpieza en una empresa de tecnología donde casi nadie sabe su nombre. Silenciosa, gentil, siempre está con audífonos mientras limpia, como quien prefiere escuchar el mundo de lejos. Para muchos ahí, ella es solo la muchacha de la limpieza. Pero lo que nadie ve es que detrás de ese uniforme existe una mujer fuerte, con mirada curiosa y sed de aprender. Camina entre juntas, limpia mesas apuradas y organiza salas de lluvia de ideas como si formara parte de ellas. Solo que nadie la llama, nadie pregunta nada. Una mujer invisible, como tantas otras. Mientras borran pizarrones y tiran borradores, ella observa. Graba nombres de gráficas, anota fechas mentales, trata de entender qué significa cada número. Y hace todo esto en silencio, con la calma de quien sabe que inteligencia silenciosa también es poder, aun cuando nadie se da cuenta. Camila es una de esas personas que parecen pasar desapercibidas, pero guardan más historia que mucha gente en puesto de dirección. Una de esas historias inspiradoras que nacen lejos del escenario, lejos de los reflectores, pero que, tarde o temprano, encuentran su propio camino hasta el centro de la sala. Todos los días, antes de que salga el sol, Camila ya está en el pasillo principal. Trapea las mesas, recoge vasos olvidados y acomoda los cables de los proyectores con un cuidado casi artístico. Su mundo empieza cuando los otros todavía duermen y termina cuando los aplausos de las juntas se apagan. Observa todo, las carpetas apiladas, los post-its caídos, los murales con fechas que nadie actualizó. Limpia con precisión como si cada detalle importara. Y mientras limpia, lee. Los pizarrones blancos con gráficas chuecas y metas mal explicadas se volvieron su campo de estudio silencioso. No tiene diploma en la pared, ni gafete llamativo, pero tiene mirada afilada. Ve patrones en los números, distingue errores en proyecciones mal alineadas, se da cuenta de que hay gente equivocándose donde no debería, y eso la intriga. ¿Por qué nadie nota? ¿Por qué nadie lo corrige? La discriminación en el ambiente corporativo es tan sutil que muchas veces se disfraza de distracción. Y Camila lo sabe. Siente en carne propia el peso de ser una empleada subestimada, pero se niega a dejar de aprender. Porque en el fondo tiene la certeza. El conocimiento nunca se pierde. Solo cambia de dirección hasta ser reconocido. Fue un detalle pequeño lo que llamó la atención de Eduardo, un analista junior. Una gráfica de desempeño que él juraba haber dejado mal. Apareció corregida al día siguiente. Nadie del equipo lo asumió. Pensaron que había sido solo algún becario atento. Pero aquello volvió a pasar. Otro día, una fórmula en Excel estaba mal. Y de repente aparecía ajustada. Un error de margen corregido, un nombre duplicado que desaparecía. Eran cosas sutiles, pero precisas.
No era casualidad. Había alguien ahí que veía lo que los otros ignoraban y sabía exactamente dónde tocar. Algunos se reían, pensando que era el fantasma de la productividad. Otros empezaron a sentirse incómodos. Después de todo, alguien de afuera del equipo estaba corrigiendo reportes internos. ¿Quién sería? ¿Por qué lo hacía? Y sobre todo, ¿cómo sabía qué era lo correcto? Lo que pocos sabían era que esa inteligencia silenciosa era la de una mujer que, aún ignorada, ya estaba acostumbrada a resolver problemas de otros sin recibir los créditos. Para Camila no era invasión, era protagonismo femenino disfrazado de gentileza. Era solo una manera de mostrar que podía más, aún sin decir ni una palabra. Marcelo, gerente de operaciones, no le dio gracia a la historia del ángel de los reportes. Para él, aquello era romper el protocolo. «Alguien está invadiendo nuestros documentos», dijo en tono duro. La meritocracia real, para él, venía con gafete y contraseña autorizada. Desconfiado, mandó instalar discretamente una cámara en la sala de juntas. Quería agarrar al listillo en flagrante. Esperaba un becario metiche o un técnico curioso. Lo que no esperaba era ver a Camila, con su escoba al lado, parándose frente al pizarrón y ajustando un número. En silencio, con precisión. El video cayó como bomba. Ella no solo identificaba los errores, sino que corregía con fundamento. Un zoom en la imagen mostraba lo que nadie veía. Comparaba números en papeles garabateados en la basura antes de hacer los ajustes. Una mujer invisible, sí, pero también increíblemente atenta. Marcelo no sabía qué hacer. Sentía el orgullo raspado. ¿Cómo alguien de afuera del área estratégica podía tener tanta claridad? Era el retrato perfecto de las empresas y prejuicio, donde el talento se mide por la posición y no por la solución que entrega. Camila estaba a punto de probar lo contrario, aun cuando él todavía se resistiera a verlo. Al final del horario, Marcelo la llamó para platicar. La sala estaba vacía, el aire pesado. «¿Moviste los archivos del equipo?», preguntó seco, como quien ya tiene el veredicto listo. Camila se quedó confundida, dudó por un instante y respondió con calma: «Sí, porque estaban mal». No trató de justificarse con excusas, solo explicó. El número de la gráfica no cuadraba con el valor del mes anterior. Lo comparé con la proyección del trimestre pasado. Marcelo, que esperaba negación o tartamudeo, se quedó mudo. Era la primera vez que veía a alguien sin gafete ejecutivo explicar un error técnico con tanta seguridad. Por algunos segundos, el silencio se apoderó de la sala. Era como si el peso del prejuicio hubiera sido expuesto ahí, sin gritos, sin drama, solo con lógica. Camila no se exaltó, no se victimizó. Solo hizo lo que siempre hizo. Observó, entendió y actuó, como cualquier consultora de negocios haría. En ese momento cayó el 20. No se trataba de invasión, sino de talento ignorado. La discriminación en el ambiente corporativo no grita, susurra en juntas donde solo quien tiene título puede hablar, y Camila, con su postura firme y voz tranquila, acababa de romper esa barrera, solo diciendo la verdad. Después del enfrentamiento, la historia de Camila empezó a circular por los pasillos, y con ella llegaron las sorpresas. Descubrieron que era licenciada en administración y tenía posgrado en planeación estratégica. No era solo una curiosa, era alguien con bagaje de verdad. Durante años, trabajó como analista en empresas medianas, pero tuvo que abandonar todo para cuidar a su mamá enferma. Cuando las cuentas empezaron a apretar, aceptó el primer trabajo que apareció: auxiliar de limpieza. Sin drama, sin victimización, solo con la dignidad de quien no tiene vergüenza de empezar de nuevo. Ahí estaba el retrato de la superación profesional. Una mujer que dejó títulos a un lado para sostener la casa. Una mujer fuerte que prefirió el silencio a la autopromoción. Pero aún con el uniforme sencillo, jamás dejó de estudiar, leer y actualizarse.
Cargaba en la bolsa libros como La estrategia del océano azul y El lado difícil de las situaciones difíciles. Cayó el 20 para muchos. Camila estaba más preparada que mucha gente sentada en sillas giratorias. Era una más entre tantas mujeres que inspiran, que cargan el dolor del abandono profesional, pero no pierden las ganas de aprender, porque el puesto no define el talento. Y a veces el talento está escondido detrás de un delantal. La revelación sobre Camila movió el ambiente en la empresa. Algunos gerentes se sintieron incómodos. Otros se preguntaban ¿cómo dejamos pasar esto? Empezó entonces un debate silencioso, típico de las empresas y prejuicio, sobre si ella había o no rebasado límites jerárquicos. Hubo quien dijo que había invadido funciones, pero también surgieron voces más lúcidas, cuestionando, ¿y si solo vio lo que nadie más vio? En medio de la duda, alguien sugirió algo diferente. Vamos a invitarla a una junta, sin compromiso, solo como oyente. Y así se hizo. Camila recibió la invitación con sorpresa y cautela. Aceptó, pero sin expectativas. Sabía que no era común que alguien de la limpieza se sentara en la mesa donde se hablaba de presupuesto, escala de crecimiento y riesgo fiscal. Pero aceptó con la humildad de quien nunca necesitó probar nada, solo contribuir. Ahí estaba ella, con la misma mirada atenta de siempre, ahora frente a quien antes no la veía. Todavía no era voz activa, pero era presencia. Y para muchas mujeres como ella, ese primer paso ya es una pequeña victoria, porque la oportunidad y transformación no vienen con alfombra roja. Empiezan con una invitación tímida y pueden cambiar todo. La junta seguía con datos, hojas de cálculo y términos técnicos tirados al aire. Uno de los analistas presentaba un plan de expansión, bonito en PowerPoint, pero confuso en los bastidores. Camila escuchaba todo en silencio, hasta que algo la molestó. Y entonces, educadamente, levantó la mano. ¿Puedo sugerir algo? La sala se detuvo. Nadie esperaba aquello. Uno de los gerentes hizo que sí, medio apenado. Camila respiró hondo. Este plan tiene un cuello de botella en la etapa logística. Si los plazos no se revisan, los costos de almacenaje van a explotar en 2 meses. La frase fue firme, técnica y certera. Por algunos segundos, nadie respondió. Después, un coordinador preguntó, ¿puedes explicar mejor? Camila desglosó el proceso, mostró dónde estaban los riesgos y hasta sugirió un camino más eficiente. Sin diapositivas, sin guión, solo con la claridad de quien realmente entiende de lo que está hablando. Fue ahí que la historia inspiradora dejó de ser bastidor y se volvió punto de quiebre. Camila probó que empleado subestimado no es sinónimo de despreparado. Mostró que el protagonismo femenino no necesita reflector, solo espacio. Y en ese instante, hasta quien antes torció la boca, empezó a poner atención. Cuando terminó la junta, el silencio todavía flotaba en el aire, pero el director general, hombre de pocas palabras y muchos números, rompió el hielo. Camila, puedes regresar mañana. Quiero escuchar más. Aquello no era un favor, era un reconocimiento sutil y poderoso. Los gerentes se miraron entre sí, algunos claramente desconcertados. Unos parecían avergonzados por nunca haber notado lo que ella cargaba. Otros, todavía incrédulos, trataban de disimular la incomodidad con sonrisas forzadas. Después de todo, ¿cómo explicar que la mujer invisible de la limpieza acababa de dar clase de logística? Camila agradeció con sencillez. No había soberbia ni revancha. No estaba ahí para probar nada, solo para colaborar, y eso la hizo aún más admirable. Era como si dijera, sin palabras, nunca necesité título para tener valor, solo necesitaba que alguien me escuchara. Ese día, la empresa tuvo una oportunidad rara de confrontar sus propios filtros. ¿Qué hace que alguien sea escuchado? ¿El gafete? ¿El puesto? ¿O la claridad de ideas? Camila estaba ahí para recordar que el puesto no define el talento, y que el verdadero reconocimiento en el trabajo empieza cuando la escucha vence al prejuicio. Pocos días después, Camila recibió una nueva invitación, esta vez
No era para limpiar la sala, era para presentar en ella. Le pidieron que estructurara un modelo de planeación basado en lo que observó silenciosamente durante meses. Pasó noches revisando hojas de cálculo viejas, cruzando datos olvidados y creando algo que nadie esperaba. Cuando presentó el plan, la sala estaba llena. Directores, coordinadores y hasta quien antes dudaba. Camila mostró un modelo de optimización que reducía costos en 15% en el primer trimestre, con impacto directo en logística, recursos humanos y hasta en el consumo de energía. Todo fundamentado, claro y directo. Fue la prueba de que las historias de superación no necesitan ser contadas con lágrimas. Basta un plan bien hecho, entregado por quien siempre supo lo que estaba haciendo. Y ese día nadie pudo ignorar la potencia que venía de alguien que hasta ayer era solo la muchacha de la limpieza. Camila se volvió caso interno, referencia en meritocracia real. Y más que eso, símbolo vivo de que el talento no tiene uniforme. Que las mujeres que inspiran no necesitan marco, solo espacio. Y que, sí, a veces la mejor consultora está limpiando tu mesa, mientras ignoras lo que ella ya entendió hace tiempo. La semana siguiente, Camila recibió un nuevo gafete. En él se leía, consultora interna de estrategia y procesos, un nuevo sector, nueva mesa, nuevos desafíos, pero la misma esencia. Llegó con la misma postura de siempre, discreta, gentil, atenta, solo que ahora con lugar en la mesa. No exigió oficina exclusiva, ni silla especial. Prefirió quedarse cerca del equipo de planeación, donde podría intercambiar ideas y aprender más. Siguió escuchando con atención, sugiriendo con cautela e impactando con precisión. Era la misma mujer fuerte, ahora visible para todos. Algunos todavía extrañaban el cambio, otros admiraban, pero nadie más la subestimaba. Camila se volvió ejemplo vivo dentro de la empresa, un recordatorio constante de que la oportunidad y transformación no vienen solo de diplomas o networking, sino del valor de continuar, aun cuando nadie está viendo. Probó que el protagonismo femenino no pide permiso. Sucede día tras día en la suma de pequeños gestos ignorados. Camila no cambió de empresa. La empresa es la que necesitó cambiar de mirada. Porque, al final de cuentas, empleado subestimado es apenas un talento que todavía no tuvo escenario. Limpiaba mesas, pero observaba todo. Mientras borraba garabatos y organizaba sillas, absorbía estrategias, distinguía errores y armaba soluciones. Y cuando finalmente le dieron voz, mostró que el conocimiento no tiene gafete ni depende de corbata, solo necesita espacio. Camila no fue promovida por lástima, fue reconocida por competencia. Mostró que mujer invisible no significa mujer incapaz. Y que las historias que tocan el corazón también pueden transformar negocios, cuando el talento es visto con los ojos correctos. ¿Cuántas Camilas pasan a tu lado todos los días? ¿Cuántos talentos ignorados están ahí, presos en puestos que no reflejan sus habilidades? A veces todo lo que alguien necesita es una oportunidad, a ver, ¿qué opinas? ¿Qué cambiarías? Y el resto se transforma. ¿Y tú? ¿Ya fuiste ignorado aún teniendo mucho que ofrecer? ¿Ya sentiste que tu inteligencia fue invisible solo porque tu gafete no era dorado? Comenta aquí y di desde dónde estás viendo. Tu historia puede inspirar a otra persona y tal vez abrir puertas como la de Camila.